Así que voy a pedir un fuerte aplauso para cada uno de los panelistas que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Son Pablo Martín Cueto de la Universidad de la Marina Mercante, Valeria Milanés de la Asociación por los Derechos Civiles, Martín Costanzo de Clarway y Román Gómez de Cognos Online. Bienvenidos, bueno, pónganse cómodos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a conversar un ratito sobre este desafío de la innovación continua. ¿Cómo estamos, señores? Sí, como ustedes se sientan cómodos. Pablo, en primer lugar, en la Marina Mercante atravesaron un proceso de transformación bastante interesante. ¿Cuáles son los... bueno, las banquetas son siempre difíciles para sentarse. ¿Cuáles son los principales desafíos que tuvieron que afrontar durante todo este proceso? Bueno, buenas tardes ya, o buenos días a todos. En la universidad lo primero que pensamos es cómo pudimos aprovechar el contexto de crisis que vivimos en pandemia. Y un poco como se dijo acá, se pensó ser agentes de cambio. Veníamos de una universidad presencial con libros, bibliotecas, fotocopiadoras, alumnos presenciales y teníamos que transformar eso. Y la decisión era, o íbamos por un proceso de videoconferencias o armábamos un campus virtual. La decisión fue ir a un campus virtual, lo cual determinaba que tendríamos que capacitar a alumnos y a docentes en el uso de esa herramienta. Ese proceso llevó a ser agentes de cambio, a sentarnos con el docente, saber qué necesitaba y codo a codo poder construir ese campus, comenzar con un proceso de mails, uso de foro, a transformarlos después en contenidos. Entonces transformamos a nuestros docentes en contenidistas y a los alumnos pudimos lograr que 3 cortes en el contexto de la pandemia se recibieran. Muy bien. Román, ustedes acompañan a universidades de Argentina y también de otros países en este proceso de innovación continua. ¿Cuáles son los principales desafíos que vos ves, factores comunes y cómo pueden superarlos, no? Sí, digamos, bueno, gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. La verdad que es un placer poder acompañar estos proyectos. De hecho, trabajamos también con Pablo en la Marina Mercante y yo creo que el gran desafío cuando hablamos de innovación educativa tiene que ver más con el desafío cultural, con el cambio cultural más que con el cambio propiamente de la tecnología. De alguna manera romper el statu quo, ¿no? Digamos 50, 40, 60 años de universidades prestigiosas que seguramente ustedes representan con éxito, no asegura el futuro exitoso en los próximos 40, 50 años, claramente. Y bueno, creo que no es tecnología per se, no es que vamos a no sé, implementar un LMS robusto como Blackboard y por eso estamos ok, o una herramienta de proctoring como Sumadi para hacer un examen de calidad y con eso estamos ok. Creo que sin lugar a dudas hay que romper con un acompañamiento, digamos, básicamente hacia las personas, orientados hacia los docentes que pueden tener este temor a salir digamos, de lo conocido y de alguna manera es esto, es acompañar integralmente a las universidades, no solamente con tecnología, sino más bien con herramientas también humanas, ¿no? Creo que el desafío es ese y el aprendizaje es escucharnos más con las universidades, es en este encuentro más allá de lo virtual, recorrer la universidad, entender cuál es el desafío de la visión estratégica de los líderes. Y bueno, nada, creo que concretamente hay universidades que en Argentina, me toca representar a Argentina, Uruguay y Paraguay, que lo están haciendo muy bien. El caso concreto de la Universidad Católica, recientemente estamos en la Universidad de la Marina Mercante, la Universidad de Morón, la Universidad Nacional de La Plata, que también, por ejemplo, es una universidad pública que invierta en un aula de experiencia virtual, creo que es algo también disruptivo, generando, bueno, de alguna manera este acompañamiento de decir, bueno, la innovación no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver más con las personas y cómo acompañamos a las personas en el desarrollo digital, ¿no? Sí, aparte no es algo que empiece y termine, sino que es una forma de trabajar en el largo plazo. Martín, ustedes que están con todo el tema de proctoring con inteligencia artificial, ¿hay algunas complicaciones, retos, miedos por parte de las universidades cuando se plantea este tema?
Sí, bueno, primero buenas tardes a todos, un gusto estar aquí presente junto a los colegas. Y bueno, justamente un poco en consonancia con lo que decía Román recién, los grandes desafíos aquí es cómo acompañar a instituciones de educación que son muy tradicionales, que obviamente cuidan un servicio muy complejo como es la educación y que tiene tantas aristas. Y básicamente acá el desafío es, por un lado, tecnológico, es decir, cómo poder adaptarnos a la situación tecnológica de cada institución, y por otro lado, cómo acompañar a esta evolución cultural que tienen las instituciones, para lo cual obviamente es necesario procesos que sean simples, ágiles y sobre todo con un equipo humano que entienda, que se ponga, digamos, del lado de la institución para poder digamos, llevar a cabo un proceso de uso de la tecnología que confluya con el servicio educativo sin ningún tipo de frisura, ¿sí? Pero básicamente es eso, tecnología simple y sobre todo mucho trabajo para acompañar la implementación del lado humano y de la cultura de las instituciones. Gracias. Valeria, cuando hablamos de la educación mediada en algún punto por lo tecnológico, entran en juego cuestiones como la privacidad de las personas. ¿Cómo viene evolucionando este tema en Argentina? ¿Qué podemos observar de lo que pasa en otros países? Bueno, yo les traigo esta dimensión que es la de privacidad y protección de datos personales, que seguramente la han oído nombrar. ¿Qué es un dato personal? Aquel dato que permite identificar a una persona o que la hace identificable con un subtexto, una subcategoría, dato sensible, que permite aportar nociones de religión, etnia, raza, que necesita protección particular. No les debe resultar desconocido esto. En los entornos académicos, a partir de cualquier implementación tecnológica, sea individual de alguna herramienta, sea integral, es una dimensión que necesariamente debe ser pensada por tres motivos. Uno, hay obligación legal de hacerlo. Tanto la privacidad como la protección de datos personales tienen reconocimiento constitucional, no solo para el alumno, sino también para toda la comunidad académica, pero si quieren nos quedamos en los alumnos. Y además tiene responsabilidades legales para quienes recolectan, almacenan, tratan y ceden datos a terceros, así que son cuestiones que hay que tener en cuenta. Además, ya a partir de todas las tecnologías que estamos viendo aquí, el proceso de aprendizaje está mediado por tecnología, no hay vuelta atrás, así que esta dimensión sí debe ser contenida. Y además hay una cuestión que también se mencionó, que hace a la reputación y que hace a lo que llamamos, si se quiere, el branding de la organización. Se habló hoy de competencias entre universidades, en internacionalización, con lo cual, si se consigue un ecosistema que incorpora tecnologías, transparente, que da cuenta de la accountability, es decir, por qué se decidió lo que se decidió, cómo se usan los datos, cómo se cuida toda esa información, eso da una ventaja comparativa en entornos donde ya hay universidades europeas que tienen una regulación muy fuerte, muy específica, con multas gravosas y con alcance extraterritorial, a diferencia, si se quiere, de Estados Unidos, que no tiene necesariamente ley de protección de datos personales o de privacidad, aunque sí tiene alguna cuestión sectorial educativa vinculada a menores, pero eso no implica que no dé un tratamiento a los datos de los alumnos basado en un criterio de accountability. Y en Argentina sí hay ley, viejita, más de 20 años, pero hay ley. Y también en la región hay muchas leyes nuevas de protección de datos personales, que es interesante ver cómo se integran, porque, por ejemplo, la ley argentina no tiene... En esa antigüedad no ha recogido evolución tecnológica como si las leyes, por ejemplo, brasilera o chilena, que son más nuevas y que tienen, por mencionar algún ejemplo, cuestiones expresas vinculadas a biometría, cuestiones expresas vinculadas a qué pasa con las decisiones automatizadas y la intervención humana. Y también destacar que esta ley aplica desde orden público, con lo cual va para todo el país, para personas, para entidades públicas, para entidades privadas, y no hay una ley sectorial específica que cruce lo educativo con la ley de protección de datos personales, con lo cual hay que analizar el ecosistema en particular y ver. Eso es lo que puedo decir de la región.
Gracias. Pablo, hace un ratito hablábamos del proceso de innovación de la Universidad de la Marina Mercante. Ahora, ¿cómo se deciden los pasos a seguir? ¿Cómo se innova? ¿Se fijan en cosas que pasan afuera? ¿Es más interno? ¿Cómo es el proceso? Una de las cosas que tienen todas las universidades, un poco lo que se dijo casi una de las últimas exposiciones antes del break, tiene que ver con un montón de normativas y reglamentaciones, por un lado, que tenemos que cumplir para que esas carreras sean pactadas y funcionen, sin autorizadas. Eso es por un lado. Y por el otro lado es la experiencia que necesitamos para que el alumno aprenda y para que el docente pueda desplegar todos sus conocimientos. Entonces, la tecnología es una herramienta que debe ser la plataforma de despegue para los conocimientos que tiene el docente para transmitir y el alumno para aprender. En ese proceso es sentarnos en el aprendizaje con un apoyo tecnológico, pero que sea, digamos, pensado desde el aprendizaje, de lo que necesita el alumno, de lo que necesitamos normativo, pero principalmente para sostener y para retener al alumno, necesitamos que sea planteado desde las necesidades tanto del alumno como, digamos, del mercado laboral que tiene que ver con las carreras que nosotros llevamos adelante. Claro. Román, ustedes que tienen una visión más bien macro, ¿no?, del mercado, ¿quiénes están más avanzados o están liderando los procesos de innovación si pudiéramos comparar gobiernos, empresas y universidades? Bueno, yo creo que hay un porqué, pero claramente quienes van a la vanguardia son las empresas. Creo que tiene que ver con la competencia del mercado laboral, el cuidado y el desarrollo del talento, los grandes talentos de las compañías que hacen posible que el negocio sea rentable, sea en crecimiento, son las que llevan a la vanguardia, invirtiendo en plataformas para el desarrollo del talento como Udemy Business, como Coursera, que particularmente lo que desarrollan es al personal en competencias digitales, hoy en la IA, digamos, para el proceso regular de sus labores cotidianas, pero por supuesto, sobre todo en las power skills, en las habilidades interpersonales. No me gusta decirle blandas, parece que son muy poderosas. Y bueno, creo que con plataformas muy robustas que permiten escalabilidad, pero que también requiere una personalización del aprendizaje. Bueno, ahí desde Cognos Online tratamos de poner todo un equipo de éxito del cliente acompañando trayectos formativos, rutas, ¿no? Luego me encontré con un proyecto muy lindo que recién lo compartía con la gente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que está participando en el evento. Me encontré con un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay, que tiene que ver con desarrollar también a los jóvenes para inserción laboral, y que bueno, a través de Coursera, más de 20.000 jóvenes, en un proyecto que se llama Jóvenes Conectados, han podido armar rutas específicas justamente con las competencias necesarias de la competencia laboral. Habilidades interpersonales, pero también digitales, tecnológicas. Y bueno, todo eso demanda también el esfuerzo de presupuestos de gobierno, o sea, las crisis económicas a veces hacen que de repente tengamos que recurrir a privados, entonces ahí invirtió una telco, invirtieron empresas de banca en ese proyecto de gobierno. Y lo que vemos un poco demorado, pero de repente me encontré con caras muy lindas, digamos, porque bueno, Pablo Navarro, que está por ahí atrás de la Universidad de Morón, con un lindo liderazgo, venimos trabajando muy fuerte en la experiencia de aulas inmersivas, en el desarrollo de trayectos formativos con Coursera. Por supuesto, como decía Pablo, Pablo Cueto, ¿no? Todos Pablo. Esta posibilidad de plataformas robustas, por supuesto, pero que no solo per se funcionan, sino hay un buen liderazgo, una visión estratégica de los rectores, de los decanos. Muchas veces las universidades están invirtiendo en edificios y bueno, ¿cómo vamos con la tecnología? Entonces yo creo que ahí las universidades que invierten hoy en tecnología para la educación tienen una ventaja competitiva, porque lamentablemente hay que romper con estructuras, como decíamos, o como decía la chica que estaba anteriormente, de estructuras, de leyes, de acreditaciones complejas. Entonces no hay que invertir en tecnología por sí, sino que planificarla bien, involucrar al cuerpo docente y por supuesto que tenga sentido, ¿no? Yo creo que esto de microcredenciales a través de Coursera me parece fabuloso. Hoy ya yo estudié economía en la UNSAM, en la Nacional de San Martín, y claro, escuchaba que hablaban de Peter Drucker hoy temprano, pensar que el primer año, cómo iba a ser cuando egresara, el mundo
cambiaba, pero no cambiaba tan rápido como ahora. Entonces esto de poder darle microcredenciales con universidades prestigiosas, avaladas por ustedes, creo que puede ser algo muy interesante. Así que bueno, nada, el mensaje es aquellos que inviertan en tecnología en la universidad, en el sector de educación superior, van a tener una ventaja competitiva en la región. Martín, pero sobre lo que está diciendo Román, hay muchas tecnologías disponibles, hoy estamos viendo un montón, pero ¿cuán predispuestas están las universidades argentinas en invertir en nuevas tecnologías, comparándolo como para tener un parámetro con lo que pasa en otras universidades del mundo? Bien, en general, Latinoamérica tiene particularidades comunes, ¿sí? Pero también hay particularidades específicas por cada región. Argentina, si yo tuviera que poner una escala, creo que la situaría en medio, ¿sí? Es decir, hay interés por innovar, pero todavía es un sector bastante tradicional para digamos, esta convivencia que hay entre la tecnología y la academia. Hay países como Chile que quizás son un poco más maduros en cuanto a la innovación tecnológica, tal vez conservadores en sus decisiones, ¿sí? México es un mercado muy grande, pero quizás más atrasado a nivel tecnológico. Perú tiene una muy buena legislación, al menos en el sector nuestro, quizás no tan innovadores como Colombia, pero sí con más presupuesto, es decir, vemos distintas realidades, y Argentina está ahí en medio, ¿no? Está como queriendo innovar, como queriendo sumarse a esta ola de transformación digital, de convivencia entre la academia y la tecnología. Así que bueno, hay un camino y un potencial muy interesante. Argentina es mirado, digamos, por el mercado latino siempre todavía como un referente en el sector educativo. Así que bueno, creo que hay todavía muchas oportunidades para trabajar. Hay que entender que acá hay el sector de la universidad pública es muy fuerte, tiene mucho más presencia todavía, mucho más fuerza en su composición, por ejemplo, comparado con Chile, con Perú o con Colombia. Así que bueno, creo que hay oportunidades para trabajar y para explorar esta convivencia con la tecnología, y creo de que estos próximos años van a ser un año de despegue, digamos, de sumar todo este kit tecnológico que está dando vuelta, que hay bueno, muchas soluciones para que las instituciones puedan aprovechar. Valeria, hace un ratito hablabas, ¿no?, de la cuestión legal detrás de la privacidad de los datos, que hay que tomarlo en serio, que no es para descuidar ni mucho menos. Entonces, en base a todo lo que estás comentando, de lo que comentaste recién, ¿qué deberían tener en cuenta hoy mismo las universidades para estar en función de la ley, ¿no? Nosotros en la ADC, que es una organización de protección y promoción de derechos, parte de nuestro trabajo ha virado a acompañar a las comunidades que implementan desarrollos tecnológicos con sus particularidades de distintos sectores para ayudarlos a entender qué es lo que hay en juego en este sentido, porque ahora estamos hablando de privacidad y protección de datos personales, pero hay otros también que a veces se ponen en juego con la adopción de tecnologías. Desde ese lugar y desde ese recorrido, y considerando que la ley en Argentina es obligatoria, yo sugeriría que revisen su política de privacidad para ver que sea robusta, para tratar de entender las dinámicas de recolección de datos personales, de las diferentes dinámicas que hay en la institución, tratar de que esa política abarque lo más posible, pedirle a alguien de la Facultad de Derecho de la universidad que revise si están de acuerdo a la ley actualmente, implementar medidas de seguridad. Si alguna quisiera certificar ISO, que tiene previsiones para estas cosas, sería óptimo, pero en todo caso implementar, eso no sería rápido, ¿sí?, pero tratar de implementar medidas de seguridad, documentar procesos de adopción y de desarrollo de tecnología, eso hace la transparencia, la accountability y un estar a derecho, revisar bien los contratos cuando se ceden datos a terceros y advertir también si esos datos viajan a otro lado, es decir, se hace un flujo transfronterizo de datos, porque esas son, no es que no se pueda hacer, pero requieren ciertos recaudos legales, por lo general están muy bien cubiertos por los vendors, por los que venden estos desarrollos, pero no está de más tener una actitud de responsabilidad proactiva y demostrada. Hacia ahí va todo esto que yo les digo de generar un ecosistema confiable, no solamente en datos, sino también después en lo vinculado a inteligencia artificial. Y tratar de adoptar en la medida de lo posible, hay un montón de herramientas con guías que desarrollan las autoridades de aplicación,
como por ejemplo la Agencia de Acceso a la Información Pública, entre otras, que tienen que ver con realizar análisis de impacto en la aplicación o en el desarrollo de determinada tecnología, los procesos de documentación, como les dije, quizás generar algún código, principios rectores. Tampoco les va a sorprender porque se estuvo diciendo a lo largo del día de hoy, y creo que hay una mirada que debe tener dos dimensiones: la integral de lo que en este caso las universidades pretenden a nivel digital, con las dimensiones que ello implica, procesos de gobernanza de datos, procesos de gobernanza de inteligencia artificial. Se puede ir abordando de a poco, o de a uno al menos, y a su vez el análisis de cada solución, herramienta, proceso en particular. Es dinámico, es veloz, involucra a mucha gente y involucra a veces actores que están fuera del ecosistema y a veces fuera del país. Pero bueno, creo que oportunidades como esta nos permiten ver estas realidades, advertir las complejidades que hay y trabajar juntos para avanzar, porque no queda de otra, digamos, no va a haber una... la tecnología va a seguir en todos nuestros procesos y ya, como mencionamos acá, interviniendo en los procesos de aprendizaje. Pablo, una universidad por lo general planifica para el largo plazo, pero la tecnología avanza todos los días. Y en el medio, entonces, ¿qué recomendás vos como para ir innovando frente a esta dicotomía, ¿no? Planificar para el largo plazo con innovaciones que son prácticamente periódicas? Sí, yo quisiera recontarles un poco el recorrido, ¿no? Dijimos, llegamos a un campus, luego vino la presencialidad, construimos todos nuestros espacios híbridos. Nuestra universidad está centrada en la hibridez. Logramos sostener a más del 70% de nuestros alumnos del interior del país con la hibridez. Se crearon laboratorios híbridos y ahora vamos por el siguiente paso, que es generar educación a distancia. Entonces, ya nuestros docentes, nuestros alumnos, nuestros espacios están creados y diseñados para poder procesar mejor desde el punto de vista tecnológico ese avance hacia la educación a distancia, y también mejor preparados a la hora de los requerimientos que nos piden para la aprobación de las carreras, ¿sí? Así que parte de ese proceso es el que podemos decir constantemente tenemos que ir revisando desde lo normativo que se nos requiere y qué experiencias nuevas podemos traer al alumno y al docente para que se logre una mejor educación. O sea que somos muy flexibles en las herramientas a trabajar. Tal cual. Román, con tu mirada dentro de lo que es la industria tech, ¿cuál es la tecnología disruptiva que se viene en los próximos años y que ya deberíamos tener bajo la lupa, ir siguiéndola de cerca? Bueno, yo creo que tengo el privilegio de visitar muchas universidades y aprender mucho de ustedes, de ir a congresos como el Anthology Together año a año, y bueno, estas marcas que contábamos, ¿no? Por ahí seguramente algunos han pasado por el stand viendo algunas experiencias distintas, ¿no? Yo creo que lo que se viene fuerte, sin lugar a dudas, es la era de la inteligencia artificial, y hay que prepararnos para eso. Es una responsabilidad de los líderes en distintos sectores invertir en capacitación básica para manejar optimización de tiempo, pero también para diseñar sobre IA, y la combinación con lo que es la experiencia inmersiva en la educación, ¿no? La experiencia inmersiva, cuando hablamos de eso, hablamos de realidad virtual, realidad aumentada. Ojalá se hayan llevado alguno de esos QR para hacer más dinámica alguna clase. Creo que los alumnos, por ahí escuchaba a un director de una empresa muy importante en Argentina que hablaba de que recibimos nuevas generaciones y claro, los chicos nacen con un celular en la mano y de repente vamos a una pizarra, como que hay un cambio de paradigma ahí que tenemos que abordar. Antes las universidades daban una oferta académica, si no te gusta, ok, pero es mi propuesta. Hoy se está adaptando el aprendizaje a la experiencia del alumno. Creo que los que están avanzando en esa innovación, combinando la vanguardia de lo que se viene, son los que están captando cada vez más alumnos. Por supuesto hay un desafío en la retención, ¿no? En evitar que haya deserción, y eso es la experiencia del alumno. Entonces yo creo que la IA lo que va a permitir es personalizar muy a full, muy al detalle la experiencia de aprendizaje de los alumnos. Y bueno, dejamos de ofrecer una educación de contenido para ir a una experiencia de aprendizaje
que por supuesto que vinculada con estos óculos, que ojalá también puedan ir a experimentar esto, es para a los que se animen, pero algunos lo pueden ver por las pantallas. Cuando uno se pone los óculos en el aprendizaje, pone todos sus sentidos, no se distrae con nada. Creo que hay experiencias lindas en Disney, ¿no? Por decir. Entonces creo que eso es algo lindo, que no reemplaza el rol del docente, pero que lo potencia, que hace que el alumno deje de estar con el celular mientras está en una clase y con el QR experimente un motor de combustión, un corazón, un cuerpo humano. Así que bueno, creo que es eso, es la IA vinculada con la experiencia inmersiva. Y ya que estamos hablando del futuro, Martín, ¿vos cómo te imaginas la evolución del proctoring? Bueno, nosotros, digamos, del futuro y del presente también, ¿no? Porque si comparamos este año con el año anterior, hemos notado un cambio en cuanto a la maduración del uso de la herramienta, ¿sí? Y nos llegan pedidos de instituciones que nos dicen: quiero que el proctoring se pueda personalizar para tal cosa, necesito que sea adaptable para tal cosa, que se pueda configurar en el uso de tal cosa. Es decir, empieza a haber una maduración del uso de la herramienta que hace de que nos tengamos que adaptar, ¿sí? Que tengamos que tener más equipo de desarrollo para poder responder a estas necesidades puntuales. Como decía Román, la convivencia con la inteligencia artificial obviamente es algo que va a estar muy presente. La herramienta obviamente cada vez, digamos, en todos sus procesos la implementa y la usa la inteligencia artificial, digamos, para mejorar todo su proceso de uso, digamos, como herramienta. Por otro lado, esta personalización, esta flexibilidad de poder adaptarnos a distintas necesidades de uso del proctoring, y sobre todo también poner mucho foco en la experiencia del usuario, ¿no? Es decir, veo de que la educación empezó a tomar conceptos que eran de las startups, de las empresas tecnológicas, de poner foco en la experiencia del usuario, de que para los alumnos sea una navegación simple, no invasiva, digamos, muy ágil. Todo ese tipo de situaciones va a hacer de que en un futuro muy corto el proctoring sea una herramienta muy personalizable y que permita hacer un uso, digamos, flexible en función de las necesidades de cada una de las instituciones. Valeria, por último, dado que la innovación se dispara para cualquier lado, ¿no? La tecnología también, ¿cómo pueden hacer las universidades para velar por los derechos, por la privacidad de sus estudiantes, ¿no? A pesar del avance tecnológico? Bueno, en mi recorrido anterior dije varias cosas, voy a remitir a eso por una cuestión de brevedad. Sí sugeriría, y obviamente nosotros estamos a disposición para colaborar, para acompañar, como muchos acá, para evacuar inquietudes y demás, pero indaguen en universidades colegas, si es que no tienen idea o esto les genera inquietud, en universidades colegas, por ejemplo, de Europa, que tiene una reglamentación, o sea, que tienen que cumplir y que tiene enforcement fuerte, que quizás ese no es el caso en Argentina por más que tenga la ley, o también que pasa en Estados Unidos, pero no copy-pastear, porque lo que nosotros vemos es que en estas dinámicas se pierden las particularidades de las dinámicas locales, la legislación local, la cultura educativa local. Entonces es quizás hacer todo este ejercicio de crear el ecosistema tecnológico en una forma más macro y después focalizar, o antes o después, cuando se pueda, ir focalizando en las particularidades. Muchísimas gracias a todos los panelistas, un placer compartir conocimiento con todos ustedes. Así que un aplauso para ellos, por favor.